Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta última videoconferencia del año 2025, en el cual presentaremos el 11º grupo de trabajo del bienio 2024-2025 de la Conferencia de Estadística de las Américas. Con este evento del año casi finalizamos la presentación de los 13 grupos de trabajo, quedándonos pendientes solo 2 para el mes de enero. Como les comentaba y como pueden ver en sus pantallas, el día de hoy presentaremos la guía para la gestión de metadatos en la implementación del modelo genérico de procesos institucionales estadísticos, conocido como GSBPM por sus siglas en inglés. Este grupo fue coordinado por los colegas del DANE Colombia y contó con la Secretaría Técnica de la División de Estadísticas de la CEPAL. El objetivo que tuvieron durante estos 2 años de trabajo fue proporcionar un marco técnico operativo que oriente a las oficinas de estadística y a las entidades de los sistemas estadísticos de la región en el diseño, la implementación, el fortalecimiento y la armonización de sus sistemas de gestión de metadatos mediante el uso de estándares internacionales y buenas prácticas, integrando lenguaje inclusivo, enfoque diferencial y herramientas aplicables a distintos niveles de madurez institucional, todo ello con el fin de mejorar la calidad, trazabilidad, interoperabilidad y reutilización de la información estadística que es producido por estos organismos. Para ello contamos el día de hoy con la presencia de 2 colegas del DANE. Por un primer lugar, Iván Castillo, que es el coordinador de regulación estadística, y José Velázquez, que es profesional del GTI de regulación estadística también del DANE Colombia. Así que antes de darle la palabra a ellos, quiero recordarles que a lo largo de su presentación pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat, las cuales abordaremos al finalizar la presentación, o bien pueden levantar su mano virtual para que activemos sus micrófonos al finalizar la presentación. Así que sin más, dejo con ustedes a Iván y a José para esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo, bueno, buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar acá en esta reunión. Como nos decía Olga, pues bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo realizado durante estos 2 años del grupo de trabajo para la guía para la gestión de metadatos. Entonces, bueno, como ya no me presentó, soy Iván Rolando Castillo, coordinador de regulación estadística acá del DANE de Colombia. Trabajamos en conjunto pues con algunos países de la región y pues me acompaña José Alejandro, que ya ahorita él va a hacer su intervención desde el grupo de regulación. Entonces, si quiere, dale José, eh, avanza con la diapositiva. Listo. Como nos explicaba Olga, pues el propósito general de esta guía pues es tener o construir un estándar que sea de uso regional, en donde podamos fortalecer esa gestión de los metadatos que producimos o que se deberían producir cuando se realiza la producción estadística en los países de la región. Obviamente esto articulado con el modelo, con el GCBPM, integrando algunos estándares internacionales y algunas buenas prácticas que hemos identificado y que pudimos analizar en el transcurso de estos 2 años en las entrevistas que hicimos con los países y en nuestra investigación, obviamente, de referentes internacionales, que nos pueden servir o que pueden ser las más óptimas para que podamos integrar en esta guía. ¿Qué integra la guía? Pues como les decía, pues lo principal, pues obviamente el modelo GCBPM, que inclusive pues ya la UNES este año publicó su versión 5.2, la cual por lo menos acá desde Colombia ya iniciamos un proceso de revisión de nuestros lineamientos de proceso estadístico que están basados en este modelo para hacer la actualización en línea con este GCBPM 5.2 que ya la UNES publicó a mediados del año. También tenemos obviamente el GESIN, eh, pues que ya ahorita más adelante en la siguiente diapositiva pues voy a ahondar un poquito más. El CCPA, el DDI, el DMX, el Dublin Core y el DCAT, que es un marco para hacer entre estos estándares, pues un marco accesible y adaptable para los países.
¿Qué permitirá esta guía? Pues establecer un lenguaje común para la región, para que todos podamos, si bien es difícil que todos manejemos un mismo lenguaje, por lo menos estar alineados en la forma y en la comparabilidad, y para tener una comparabilidad en la forma de cómo estamos gestionando nuestros metadatos y cómo podemos tener diferentes documentos en los diferentes países que de pronto los denominamos de formas diferentes, pero que estén alineados o que tengan por lo menos un fin común. ¿Sí? Que ya vamos a ver cuando José nos explique un poco esas recomendaciones de buenas prácticas y esas recomendaciones de la gestión de metadatos, qué fue cómo lo encontramos y qué es lo que podemos eh, observar aquí con este trabajo que hicimos. Este documento, pues, obviamente está estructurado, eh, digamos, el documento lo estructuramos pues abarcando desde un marco de referencia o un marco eh, con unos referentes internacionales. Así hicimos obviamente una revisión, una búsqueda de referentes de estándares estadísticos que nos puedan aportar a nuestra guía. También incluimos una aplicación de casos prácticos que encontramos en algunos países, no solo de la región, no solo de la CEPAL, sino también de otros países. Nos parece importante ponerlo dentro del documento como para a manera de aplicación de estándares y de uso de metadatos. Después del documento, pues ya entramos en el diagnóstico sobre la gestión de la implementación de metadatos, que ese diagnóstico, pues ya se los voy a presentar, cómo lo realizamos. Eh, el punto, digamos, ya el punto fuerte del documento, pues obviamente es el modelo para la gestión de metadatos, que es el que estamos proponiendo en este documento y que pues trabajamos en compañía con los demás países miembros del grupo. Y al final, unas buenas prácticas, como recomendaciones de buenas prácticas para esa gestión de metadatos basado pues en las experiencias no solamente pues de acá de nuestro país, de Colombia, sino las experiencias de los demás países que participaron y que pudimos identificar y alinear para que fueran o encontramos ese punto común en los países para poder generar estas recomendaciones de buenas prácticas para la gestión de metadatos que al final creo que es lo que buscamos con este documento y es que los países tengamos esas buenas prácticas comunes para que podamos hablar el mismo idioma cuando hagamos comparación entre los diferentes cines de todos los países. Eh, para iniciar el trabajo, pues obviamente identificamos una problemática, más que problemática, unos puntos iniciales, ¿no? Como que nos puedan, como que fueran las causas de por qué construir o por qué generar este documento. Entonces, uno de esos, pues, es el aumento de las fuentes diversas. Como ustedes saben, pues, digamos, ya adicional a las operaciones estadísticas tradicionales que se han venido realizando pues durante muchos años en los diferentes institutos de estadística de todos los países, pues ya estamos integrando nuevas fuentes de información que nos van a aportar obviamente a esa producción estadística, como son pues encuestas multimodo, el uso de registros administrativos y todo lo que tiene que ver con esas fuentes alternativas que llamamos acá en Colombia, que es como el Big Data y todo lo que tiene que todo lo relacionado con geoespacial, porque ya hemos identificado que pues no solamente la producción estadística se debe centrar en recoger información, digamos, cualitativa o cuantitativa del caso de estudio, sino también tenemos que tener en cuenta todos los componentes geoespacial, inclusive pues ya hay un modelo, un GSBPM geoespacial también. Entonces, todo esto aumento de estas fuentes, pues es uno de los puntos clave para nosotros hacer iniciar este proceso de generación de investigación de este documento. Otro punto, pues obviamente el crecimiento de la demanda por datos, entonces pues eh, esto sí ya es obviamente un poco más obvio y más generalizado en toda la región, pues cada día se requieren, eh, hay más demanda de datos que integren o que tengan ese enfoque diferencial interseccional y pues cuando hay una demanda de datos, pues se requiere que estos datos vayan acompañados de unos metadatos muy claros, muy puntuales, muy específicos, que puedan dar esa hoja de vida de ese dato, que al final, para que al final nos pueda servir, no solamente en cada país, pues para la toma de decisiones y para las políticas públicas, sino para conocer la dinámica o la calidad dentro de cada país, de cómo está pasando, de cómo estamos, nuestra situación económica y social, cómo se está moviendo. Obviamente el punto de comparabilidad, pues es lo que ya les había dicho, pues la idea de este documento es hacer un poco comparable y que podamos tener esa interoperabilidad entre los países, eh, dado que como dice el último punto, pues hay falta de alineamientos homogéneos. Cada uno de nuestros países pues tiene sus propios
lineamientos para gestionar esos metadatos dentro de cada una de nuestros institutos de estadística, pero la idea es como poder alinearnos, si bien no a un 100%, pero sí poder tener una línea donde podamos estar alineados con los demás países de la región y podamos hablar el mismo idioma. Dale, José, gracias. Como le decía, entonces, pues para construir este documento, pues tuvimos en cuenta, pues, algunos modelos claves que se integraron en la guía. El principal, pues como les comentaba, pues el GCDPM en su versión 5.2, que pues, como ustedes saben, pues es generada por la UNES, y pues es ese conjunto de actividades necesarias para la producción estadística que se deberán tener en cuenta siempre en la producción y generación de información estadística y de datos estadísticos, que está estructurada pues en sus 8 fases, en la versión de 8 fases que ya conocemos todos, y que pues este año surgieron esos ajustes o esas recomendaciones nuevas desde la UNES que no cambiaron, digamos, en su estructura el modelo GCDPM, sino que nos dieron algunas líneas adicionales que estaban como no tan claras de pronto en la versión anterior, la versión 5.1. Entonces ese fue obviamente nuestro primer mm, modelo clave que integramos dentro de nuestro documento. El segundo pues es el GSIM, que como usted sabe, pues es un marco, pues que nos da un marco de referencia para la información estadística. Entonces, pues ese lo integramos para, para que pues, nos proporcione ese conjunto de datos o puntos de información estandarizada, que va pues obviamente muy de la mano con el modelo GCDPM, para que tengamos un lenguaje común eh, entre cuando hagamos la producción estadística. También incorporamos el CSPA, que es pues una arquitectura que define pues algunos principios y componentes interoperables entre los modelos del GCDPM y el GSIM. Por otro lado, pues integramos algunos de los estándares que ustedes conocen, que la mayoría de países está implementando. Uno es el Dublin Core, pero, perdón, el Dublin Core, pues que ese es un estándar obviamente para documentar eh, y estructurar, digamos así, los datos cuando se haga sus publicaciones. El SMX, que es un estándar, obviamente es un estándar para la transferencia de información, para poder compartir información entre los países, que la mayoría de países pues ha implementado, principalmente para hacer un intercambio de información entre institutos de estadística, pero también la idea es que ese estándar pues pudiera ser la herramienta de intercambio de información, de datos y de metadatos entre las mismas entidades del CEN. Digamos, es un estándar que sabemos que su implementación en el CEN es lenta, pero que digamos que es la propuesta y sería el óptimo que pudiéramos implementar ese estándar. Digamos, en algunos países también lo utilizamos para hacer los reportes de diferentes indicadores que de cada uno de los cines generamos, tanto para la OCDE como para el Fondo Monetario, eh, para hacer el seguimiento de objetivos de desarrollo sostenible y demás. Y el DDI, que pues es pues como el estándar, eh, digamos que como el clave que tenemos para hacer todo lo que tiene que ver con la publicación y ese manejo y esa difusión de los metadatos y los microdatos producidos en las operaciones estadísticas de los diferentes países. Entonces, obviamente, ese es el estándar que, digamos, el más común, más usado, y el que en Colombia y los demás países que pudimos revisar, pues ya lo tienen implementado o están en proceso de implementación para hacer esa publicación y esa difusión de microdatos y metadatos de sus operaciones estadísticas. Después como les comentaba, después de mostrarles un poco cómo está estructurado o cómo fueron nuestros modelos a seguir, pues generamos una, un cuestionario que aplicamos en los países que participaron con nosotros en el grupo de gestión de metadatos, donde quisimos ver un poco esas buenas prácticas de gestión de metadatos y de adopción de estándares que estaban teniendo, para poder tener como encontrar esos puntos comunes entre los países. Aquí pues vamos a presentar algunos de los indicadores, pues no vamos a presentarlos obviamente todos por temas de tiempo, pero esos están integrados dentro de nuestro documento, dentro de la guía.
Entonces, dentro de los principales indicadores, pues tenemos que el 75% de los países ya tienen integrado un modelo de producción estadística basado en el GCBPM. Entonces ya tienen implementado ese modelo, ya sea adoptado o adaptado dentro de su país. En cuanto al estándar de DI Dublin Core, que son los estándares para la difusión de microdatos y metadatos, pues el 62.5% eh, ya lo tiene ya lo tiene implementado y el otro porcentaje pues digamos que está en proceso de, de implementarlo dentro de sus países. Y el 75% de los países tienen una ficha técnica estandarizada. Esta ficha técnica pues tiene diferentes, se conoce, puede tener diferentes nombres en cada país. Eh, en Colombia, por ejemplo, la llamamos ficha metodológica, que es un documento que es como la hoja de vida de la operación estadística, que integra algunos puntos o algunas variables claves para identificar, sí, el metadato clave de la construcción propia de esa operación estadística. Eh, que la idea es también al final dar unas recomendaciones de cómo podemos estandarizar esa ficha técnica para que los países manejemos por lo menos unas variables muy comunes y que podamos hacer una comparación entre países. En cuanto al enfoque de género, pues 5 oficinas de las 8 que entrevistamos ya cuentan con un documento específico para incorporar el enfoque de género. Esto como un documento como guía de enfoque diferencial interseccional que es generada desde las diferentes INES. En algunos países solamente la utilizan, digamos, en el INE. En algunos, como en Colombia, tenemos esta guía de enfoque diferencial que es para todos los integrantes del CEN y que la idea sería que todos ellos la incorporen en su producción estadística. Y al final generamos un indicador, si se quiere decir así, donde generamos un promedio de adopción de buenas prácticas, basado en 5 puntos, en 5, digamos, puntos importantes. Uno es que tengan un modelo de gestión implementado, un modelo de producción estadística implementado. Dos, que esté basado en el GCBPM. Tres, que tengan un documento estandarizado como esa ficha técnica. Perdón, un documento estandarizado, unas fichas técnicas estándar. Y cuatro, que estén usando el estándar de DI. Al final, al hacer el promedio de estos 5 puntos claves, obtenemos que el promedio de adopción de esas buenas prácticas es de 3,65 de los 5 documentos o de los 5 puntos claves que tenemos. Entonces ese fue el promedio que nos dio en las 8 países que hicimos nuestra implementación de nuestro cuestionario y nuestra revisión de esa aplicación o esa implementación de buenas prácticas y estándares estadísticos. Y bueno, allá le voy a parar a José, pero bueno, como ustedes ven, pues aunque en la región pues ya se tienen algunos avances importantes, todavía pues estamos, digamos, el camino todavía continúa porque pues todavía existe mucha heterogeneidad dentro de los procesos y entre la forma como se gestionan los datos, los estándares que estamos utilizando en la región. Entonces, pues ese es como el fin de este documento que a los próximos años pues nos pueda servir como esa guía que unifique todas estas buenas prácticas y estas recomendaciones. Dale, José. Bueno, muy buenos días aquí desde Colombia, muchas gracias. Mi nombre es José Alejandro Velázquez y hago parte del grupo de regulación estadística aquí en el DANE. Y fui parte del equipo que trabajó en el diseño de lo que podría ser el modelo regional de gestión de metadatos que está pues a su disposición, con un trabajo conjunto de los miembros del, del grupo que estábamos dedicados a pensar cómo podría ser una gestión de metadatos dentro de la implementación de un modelo genérico de producción estadística. Eh, es claro que los que participaron en la encuesta hacían parte del grupo. Sería muy interesante ampliar ese conocimiento del el grado de implementación de estándares a todos los países de la región, que nos daría pues una visión mucho más clara de en qué estado estamos en términos de la implementación tanto del modelo genérico como de la gestión de metadatos dentro del modelo por aparte.
Cuando hicimos el ejercicio con el grupo, se planteó lo que sería un modelo regional de gestión de metadatos que tiene 6 partes, que 5 de ellas circundan dentro de lo que es la gestión de ciclo de vida de los datos. Entonces, el documento lo que pretende es mostrar cada una de las características básicas y de una manera muy concreta y muy sencilla para que nosotros podamos observar esas partes de las que componen nuestro modelo de gestión de metadatos para su implementación. Desde la definición de lo que serían los metadatos que se deben documentar en el esquema de metadatos, el establecimiento de una opción de estándares en esa gestión. Cada uno de los países tiene diferentes formas en este momento, o sea, hay una heterogeneidad en las formas en que ha implementado, pero al mismo tiempo parte de unos mismos estándares internacionales que han venido implementándose en la región en los últimos años. Se define una gobernanza institucional para aterrizar la manera en que nosotros vamos a ir desarrollando y fortaleciendo esa gestión de metadatos, en fin, unos roles y unas características básicas que nos puede dar cuenta de cómo puede ser la parte institucional, la parte de normas y reglas de juego, que es muy importante que se instaure dentro de cada una de las oficinas estadísticas. Se define que hay una necesidad efectivamente de herramientas tecnológicas que dependiendo del grado en que se encuentre, pues van a ser desde lo más sencillo a, 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 a software dedicados y automatizados para la actualización y la gestión de metadatos en el largo plazo. Se define que hay una necesidad de procedimientos que nos permitan, pues, efectivamente llevar a cabo esa gestión de metadatos. Y por último, pues, esa interoperabilidad, ese manejo conceptual de técnica y semántica que nos va a permitir una estandarización muy rigurosa del ejercicio de gestión de metadatos en todo su ciclo de vida. Ya cuando nosotros pues establece este modelo, ¿sí? Vemos que hay unos beneficios en su implementación y unos desafíos. Efectivamente, los estándares en la producción estadística, especialmente los que esboza y expone UNESE, son muy útiles en cuanto la producción se ve de una visión muy organizada, muy estructurada, muy, como dice, business de negocios, ¿sí? Y a partir de eso se ven unos beneficios cuando uno de manera rigurosa implementa y uno esperaría que pues escalara la producción estadística en diferentes medios. Por eso hablamos de eficiencia institucional, de reutilización y reducción de duplicidades, que eso tiene que ver mucho con producir de manera eficiente y hacer uso del conocimiento que ya está implementado y que está dispuesto en los metadatos para que se puedan reutilizar tanto en un mismo país como en otros países de la región, dado que mantiene una estructura en la manera en que se comunica de manera similar, homogénea, que va a permitir que haya reutilización y se puedan emular en cada uno de nuestros países procesos de producción que nos permitan, pues, efectivamente generar estadísticas para diferentes fenómenos de estudio a partir del conocimiento de nuestros pares INES en otros países. La parte de interoperabilidad regional, que pues efectivamente si mantenemos una homogeneidad de metadatos podemos al mismo tiempo poder transmitirlos. Mejora de calidad y comparabilidad, inclusión de grupos de poblaciones diversos, que pues también es una parte muy importante en la guía que buscó, pues, en cierta manera, buscar los eslabones que nos permitiera, pues, efectivamente incluir el enfoque de género diferencial e interseccional dentro de la gestión de metadatos.
que paulatinamente, efectivamente, en estadísticas, especialmente social-demográficas, está aumentando pues su implementación y es importante pues que podamos identificar en qué ítems en el ejercicio de gestión de metadatos es importante que los podamos incluir adecuadamente. Eso que permite también toda la gestión de metadatos y a través del tiempo, transparencia y confianza en lo público. La idea es que esta información que debe quedar disponible de una manera, pues efectivamente salvaguardando la seguridad y la confidencialidad, pero mucha parte de lo que nosotros divulgamos tiene que responder a los usuarios de información y a la claridad de qué tratan las cifras, de darle significado a las cifras. Y a partir de ese significado de las cifras, eso se hace con los diferentes tipos de metadatos que esperamos encontrar en el ejercicio de la producción estadística basada en modelo GCDPM. Y eso hace el modelo que nosotros planteamos. Planteamos un conjunto de posibilidades, de recomendaciones en los cuales, dadas las 8 fases del modelo GSDPM, se puedan implementar en una documentación muy rigurosa y que pues al mismo tiempo responda a las necesidades del principal, como lo llaman en la literatura, de unos clientes o usuarios de información, y que pues efectivamente sea claro y tenga significado esos datos para ellos. Pero también hay unos desafíos entre la implementación de estandarización entre las áreas, o sea que pues y no es sencillo dependiendo de la estructura del sistema, los sistemas estadísticos nacionales. Muchas veces las implementaciones que se han visto del modelo GSDPM van concentrados a los cines hasta ahora. En algunos casos, pues ya se ve traducido en una implementación en los sistemas estadísticos nacionales y eso hace que, pues efectivamente, sea uno de los principales desafíos, ese ejercicio de la implementación rigurosa de un modelo de producción estadística estandarizado y asimismo luego un modelo de gestión de metadatos muy riguroso que permita una comunicación satisfactoria y pues mira, y luego obtener esos beneficios que hemos mencionado. Efectivamente hay unas capacidades técnicas desiguales entre los institutos nacionales de estadísticas, oficinas estadísticas y esa necesidad de ir hace parte del modelo, hace parte de la implementación del modelo de gestión de metadatos en el cual, y como lo vemos ahorita, pues se ha definido una estructura de maduración de la gestión de metadatos y en ella misma, pues también de esas capacidades técnicas y tecnológicas. En principio, pues efectivamente lo que uno busca es organizar dentro del caos, pero luego, pues efectivamente, a la medida que se van implementando estándares, van a haber necesidades tanto en capacidad como en infraestructura. También necesario una adecuada gestión del cambio en las organizaciones. No es sencillo. Posiblemente se hacen, por ejemplo, hay casos en los cuales los software llevan muchos años y no son los más afables y amigables posibles, pero como se llevan usando y pues por el costo de instaurar uno nuevo, pues los cambios no son lo más fácil, lo más sencillo. Y asimismo también con la cultura organizacional, la cultura de la documentación, de ver que pues, si se va a hacer una producción, si hay un diseño al mismo tiempo o paralelamente o pues o con rezago alto, debe tenerse en la documentación, que la documentación de los metadatos transciende en el tiempo y muestra también las experiencias que se han llegado, los fracasos y los aprendizajes en aspectos positivos. Y eso, pues, ese derrotero es algo que implica un gran un desafío para los INES y los sistemas estadísticos nacionales. Y por último, pues efectivamente hablamos de la sostenibilidad financiera de largo plazo, de los ejercicios de gestión de metadatos y la manera que la producción estadística se hace más compleja, hay mayor producción estadística porque hay mayores necesidades de información para la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces esa sostenibilidad financiera hay que, pues efectivamente, siempre tenerla en cuenta en cuanto debemos sostener a través del tiempo, pues esos desarrollos en gestión de metadatos que llevamos a cabo.
En la guía vas a encontrar un modelo de madurez de gestión de metadatos que describe pues efectivamente las características y las acciones recomendadas para fortalecer efectivamente esa gestión de metadatos dependiendo del estado en que nos encontremos. Desde un estado muy sencillo donde la documentación debería existir o no existe y que pues efectivamente no hay estandarización o está dispersa, no encontramos, no podemos acceder a ella de manera sencilla, hay dificultades en mantener a través del tiempo ese derretero que yo mencionaba de cómo se produce la información estadística y de qué trata y qué características tienen. Entonces, pues efectivamente, esos serían diferentes estados en que se encuentran para luego, pues efectivamente lo que se busca es que tengamos un estado muy robusto donde la accesibilidad de metadatos, la manera en que se gestionan, que sea de mayor nivel de automatizada, que no haya tanto, se minimicen los costos a los equipos técnicos en cuanto a la documentación. Estamos viviendo procesos muy vertiginosos en el uso de inteligencia artificial que pueden ser muy útiles para la oportunidad de mantener esta documentación. Entonces, pues efectivamente, pues se definen unas características dentro de esa guía, unas acciones a seguir y como vemos también unas buenas prácticas para cada una de sus partes. Esas diferencias que tienen, yo diría que puede ser entre los mismos países de la región y entre el mismo sistema estadístico nacional en cada uno de nuestros países. No ha sido sencillo aquí en Colombia garantizar una calidad rigurosa en la producción estadística en la medida en que hemos implementado el modelo GSBPM ya desde 2020. Ahorita estamos en una actualización, pero al mismo tiempo una norma técnica de la calidad que nos busca que pues todas las entidades que quieran producir información estadística oficial deban mantener una producción rigurosa, pues también esa producción rigurosa debe estar sostenida en una gestión de metadatos rigurosa y eso va a implicar pues, una serie de recursos, unos desafíos que pues a través del tiempo se va a construir y pues hay que tener en cuenta esa diferencia entre los diferentes países y los diferentes desarrollos que tienen de sus sistemas estadísticos nacionales. Definimos como dentro del modelo como tres fases que son importantes que se desarrollan en cada país. La primera fase es una fase de diagnósticos y de planeación nacional, es decir, de saber en qué estado se encuentran, tanto en la implementación de un modelo estándar de la producción como el modelo, como el dentro de las diferentes eh, partes del modelo de gestión de metadatos, en qué estado se encuentra. Eso puede darnos una línea base y nos permite dar en qué parte del modelo de maduración nos encontramos, qué brechas existen en un ideal de gestión de metadatos y así establecer una ruta, hoja de ruta nacional que permita pues efectivamente el fortalecimiento de la gestión de metadatos de cada uno de nuestros países en la producción de información estadística. Luego viene una fase de diseño e implementación progresiva. Acorde a esa planeación, es muy importante pues, que cada uno de los países pues, tenga en cuenta la integración del modelo GCPM y su gestión de metadatos, dados los recursos disponibles y el avance que se espera, haciendo uso, pues, como lo mencionaba, de las nuevas tecnologías que han surgido, de los estándares estadísticos que están disponibles y también de las experiencias que tienen otros países que pueden estar en en una perdón, en un estado de madurez mucho mayor. Y por último, pues está la cooperación técnica regional y pues es la que yo mencionaba y es que pues debemos transmitir nuestros aprendizajes. La idea es que tenemos avances en el aprovechamiento de tecnologías, aprovechamiento de recursos, de transmisión del conocimiento que puede ser útil para países que están en un estado menor de desarrollo o pues que uno puede aprender desde nuestros países a países que han tenido experiencia en implementación de estándares como GS y el GSIN o el CISPA, que son modelos muy interesantes que permiten pues efectivamente mejorar la eficiencia y eficacia de la producción estadística dentro de los países y teniendo en cuenta un lenguaje uniforme
pero su implementación pues no se ha llevado a cabo y pues no hicimos preguntas sobre GESIM dentro de nuestro cuestionario, pero sería muy interesante que los que ya hayan implementado puedan transmitir, así como los que tenemos experiencias en la implementación del modelo GSDPM. Ya dentro del Sistema Estadístico Nacional podemos mostrar esas experiencias y podemos transmitir ese conocimiento. Uno esperaría que en ciertas operaciones estadísticas que sean necesarias para todos los países de la región, podamos contar con los metadatos, poder tenerlos disponibles, poder aprender las experiencias de otros países en la producción de información estadística dentro de una estructura de producción estadística como la de GCDPM. Eso que permite pues que se generen economías de escala en la producción de información estadística, que la transmisión del conocimiento sea una meta dentro de la CEPAL. Es fundamental y esa transmisión de conocimiento partiendo de la gestión de metadatos de cada uno de nuestros países. Por, Por último, nuestra guía presenta una serie de buenas prácticas en la gestión de metadatos dependiendo de las diferentes, de la estructura del modelo de gestión de metadatos. Nosotros presentamos, aquí hay una serie de ejemplos resumidos de lo que sería cada una de esas características de las recomendaciones. Estas recomendaciones y buenas prácticas parten de las experiencias de los países de la CEPAL, de América Latina, y el Caribe, y también de países que han tenido un avance significativo en la implementación de los estándares definidos por UNECE, especialmente los países noruegos, también de Nueva Zelanda, Australia, pues ustedes pueden encontrar dentro de la guía, y a partir de esas experiencias se pudieron sintetizar una serie de buenas prácticas que son para su consulta y que sirven no necesariamente para implementarlas todas, sino para hacer una guía, ¿sí? De cómo vamos a implementar la gestión de metadatos en cada uno de nuestros países. Esto es un resumen de la guía, una guía que se construyó a varias manos con un trabajo muy juicioso de los países miembros del grupo. Agradecemos esa participación. Desde Colombia estructuramos y ayudamos al ejercicio de edición del documento, pero es un documento que se construyó con las opiniones de los países miembros del grupo y pues queda a su disposición para fortalecer el documento y tener un documento guía para esa implementación de un modelo único de gestión de metadatos donde podamos fortalecer nuestra producción estadística entre los diferentes países, dar nuestras experiencias y darnos cuenta que cada experiencia de cada país permite aprendizajes y no olvidemos que la gestión de metadatos transmite conocimiento, garantiza que se salvaguarde de la manera en que se hizo, aprender de los errores, pero también aprender de esos éxitos que hemos tenido en cada uno de los INES de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias a Iván y a José por la presentación. Felicitaciones también por este trabajo y poder poner a disposición de todos los países de la región este documento. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por el chat. La primera, si bien ya tenemos una respuesta, me gustaría saber si tal vez Iván o José quieren complementarla. Lisset consulta, sabemos que es bueno homologar información, pero es necesario el uso de DDI y DC, esto porque como país no usamos el catálogo ANDA, entonces ya no utilizamos la ficha Néstor y nos vamos a pasar a Word, pero mantenemos la homologación a nivel interno con las revisiones y auditorías internas. Bueno, pues digamos que la idea exactamente de la guía es esto, es que podamos tener un, un- un único estándar o un estándar que pueda ser aplicable en todos los países para que podamos hacer la comparabilidad. Digamos que pues cada país obviamente puede definir su forma de documentar los metadatos, sin embargo, no sé, bueno, digamos, creo que el estándar DDI es un estándar muy amigable. Nosotros lo venimos implementando hace muchos años.
eso permite que ahora no solamente las planes estadísticas del DANE, sino que ya empezaron operaciones estadísticas de otras entidades del CEN, han empezado su implementación y están ya publicando por ahora sus metadatos en el ANDA. ¿Sí? Digamos, desde el DANE, casi todas las operaciones estadísticas del DANE se publican, hacen su publicación de microdatos y metadatos, obviamente con el uso de las plantillas del DDI y el Dublin Core en el ANDA. Sin embargo, como les decía, ya varias entidades han empezado a implementar sus metadatos en el ANDA. Pues nos parece que estandarizar y usar este DDI pues sería como el óptimo, ¿no? De llegar allá, pero pues claro, ya cada país puede definir sus propias estrategias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, con el 75% de la implementación del GSBPM ya ejecutada, ¿cuándo está programada la transición al tercer nivel? Esto para consolidar la mejora continua de la zona y asegurar la sostenibilidad de los estándares de infraestructura alcanzados hasta ahora. Este 75% está relacionado con los 8 participantes que decidieron muy amablemente responder el cuestionario. Como yo lo sugerí en su momento, es muy importante que pudiéramos hacer una revisión más global del estado de la implementación del modelo GSPM y mirar el nivel de maduración de esa implementación, sobre todo en los sistemas estadísticos nacionales. Pero la idea de empezar a implementar el GESIN y el CISPA es muy loable. Creo que eso dependerá de la decisión de cada país en el sentido de cómo se siente en la implementación del modelo GSBPM, pero creo que en la meta no se le puede dar un tiempo, pero sí la meta es que todos los países busquen madurar su gestión de metadatos para transmitirlos a los demás países. O sea, que los aprendizajes que se estén dando en cada uno de estos países para una producción en particular se puedan transmitir porque tienen la misma estructura dentro del modelo GSBPM y tiene un mínimo de metadatos que están documentados. Eso va a permitir transmitir el conocimiento eficientemente y pues efectivamente ya podemos ver que CISPA se podría implementar como reutilización de otra producción estadística, dadas las experiencias en operaciones que se llevan a cabo en cada uno de los cines. Yo creo que esa es como la visión de mediano a largo plazo, es que en la producción estadística, cuando haya necesidades, cada uno de los países vean en sus pares un, 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 un compañero que puede mostrarle las buenas prácticas, mostrarle cómo se hizo y que eso que se hizo está documentado y esos documentos los puedo utilizar. Muchas gracias, José. Nos preguntan también por el chat si el grupo de trabajo continuará realizando actividades. Bueno, pues digamos, creo que en el marco del grupo de trabajo de la CEPAL, pues ese es un trabajo a 2 años, donde pues, con este documento se finaliza el trabajo, digámoslo, en sí. Sin embargo, nos parece, pues, digamos, la idea del documento es que, digamos, en el próximo año 2026, pues todos los países lo puedan empezar ya a consultar, a analizar, a implementar y también, obviamente, a aportar nuevos elementos para que, no sé, digamos, es nuestra primera vez que trabajamos en un grupo con la CEPAL, no sabemos cómo funciona exactamente, pero sería bueno que, no sé, de pronto de aquí a un año podamos hacer una mesa de trabajo donde podamos tener recomendaciones, indicaciones, comentarios de cómo les ha ido en esa implementación de estas recomendaciones, o si de pronto pues nos quedó faltando obviamente, claramente, pues esto es un primer ejercicio, nos pudo quedar faltando muchos temas que pueden ser susceptibles de mejora. Entonces, no sé cómo funcionan los grupos, pero sería bueno, chévere que pudiéramos el próximo año, no sé, a finales del próximo año hacer por una mesa y revisar o analizar, o de pronto a mediados del año, no sé, para poder trabajar de pronto, si es necesario, una versión, digámoslo así, 2.0 de este documento, donde ya integremos nuevas recomendaciones o tengamos más experiencias de los países que ya analizaron el documento. No sé, digamos, ahí sí de ustedes de la CEPAL, cómo funciona el tema de estos documentos o cómo se manejan estas actualizaciones de documentos, que la verdad esa parte sí no la conozco bien. Y si no, pues es nuestro primer trabajo, nuestra primera vez que trabajamos en un grupo de la CEPAL.
Muy bien, muchas gracias, Iván. Ahí quizá si tenemos algún colega de CEPAL que nos complemente, pero por lo que yo tengo entendido, los grupos efectivamente, como tú mencionas, trabajan por bienio, así que este cerró su proceso, pero eso no impide que quisieran, digamos, proponer para un futuro cercano trabajar en la elaboración de una versión 2.0, como menciona Iván. Y recibimos una última pregunta por interno y es, bueno, han hablado mucho de los distintos niveles de madurez que existen tanto en las oficinas de estadística como en los sistemas estadísticos nacionales de la región y es, dada la experiencia y a su juicio, ¿cuáles consideran que son los primeros pasos o los pasos prioritarios para la implementación de este modelo de gestión de metadatos sin que ello pudiese generar una sobrecarga operativa en las oficinas de estadística o en las instituciones del Sistema Estadístico Nacional? Muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, como nos mostramos, la primera fase es fundamental, es que cada uno de los países tiene que saber, o bueno, conocer, caracterizar en qué estado está en términos de la gestión de metadatos y la producción. Existe un modelo, el modelo es un modelo ideal, ¿sí? Y a partir de esos modelos ideales nos permite ver qué características tiene una parte para llegar a ese estado de madurez avanzada y aparte, eso es lo que va a permitir el modelo de gestión de metadatos, es como ubicarlos, mira en qué estado estoy. Y también proyectarse, es un ejercicio de perspectiva y decir, bueno, en qué estado quiero estar. ¿Sí? Entonces, ese es yo considero que es el primer ejercicio que debe hacer en cada uno de los países. Mirar los pares también, a la vez ese ejercicio, hay pares disponibles dentro de la CEPAL, la SEA CEPAL, tenemos equipos que reconocen que han avanzado en la gestión de metadatos y con esos equipos tener una comunicación clara, dado que yo quiero llegar a un punto determinado en el estado de madurez en un periodo determinado porque es de planeación y eso va a exigir recursos. Y ahí es donde tú hablas de sobrecarga y dado que los institutos nacionales de estadísticas, oficinas nacionales de estadística siempre han tenido unos recursos limitados, pues efectivamente, pues ahí mismo, pues eso va a hacer que tengan diferentes procesos y no sean unos procesos uniformes y pues porque la sobrecarga va a existir, porque al final los responsables de ese diagnóstico inicial también cumplen otras funciones y eso es lo que hemos aprendido también. Pues hay recursos limitados, tenemos que aprovechar las tecnologías, las nuevas tecnologías. Creo que en términos de cuestionarios, de evaluar, de comunicarse quiénes son los que gestionan cada una de las partes del ciclo de vida de los metadatos dentro de la entidad, hacer un ejercicio por lo menos de diagnóstico de 6 meses, un año, podría ser como el primero y a partir de eso se hace una planificación y conectarse con aquellos que pueden estar a la vanguardia en la implementación de muchos de los estándares que hemos mencionado. Sí, digamos que para complementar ahí lo que dice José, discúlpame, Adelante. es, es, es algo que digamos, puede sonar como muy obvio, pero es como que la base de todo esto y es seguir desde los cines insistiendo o implementando esa cultura de la documentación. ¿Sí? Sabemos que todos los países durante muchos años han venido realizando sus operaciones estadísticas, que conocen muy bien cómo hacer una operación estadística, pero no tenemos no tenemos o no teníamos esa cultura de documentación, que es la base pues para después implementar todo ese modelo de gestión de metadatos. Pero si no documentamos, si no estamos en constante documentación de todo lo que hacemos, pues al final el ejercicio va a ser mucho, el esfuerzo va a ser mucho mayor y como decía José, pues la sobrecarga va a ser mucho más grande. En cambio, si seguimos con esa cultura de la documentación, ya en la gestión de estos metadatos, pues el trabajo va a ser menor porque no vamos a tener que reconstruir todo de cero, sino que ya tenemos avanzado un gran parte del camino de nuestra documentación. Era eso. Muchas gracias, Iván y José, por darse el tiempo a contestar estas preguntas. No tenemos por ahora más preguntas en el chat, así que les propongo dejar hasta aquí esta actividad del día de hoy, no sin antes recordarles que la Olga, grabación y el documento, sí. Edson John tiene la mano levantada. Ah, ya, disculpa, Andrea, si le No podemos sé si habilitar el micrófono, gracias. Hola, ¿se escucha? Edson, sí, te escuchamos, adelante. Hola, buenas tardes. INEGI México.
Pues antes que nada, pues muchas gracias por la ponencia de los panelistas. Ha sido sumamente enriquecedora para poder entender sobre todo la estandarización de los datos y la valía de esto, ¿no? Sobre todo para generar más transparencia, comparatibilidad, confiabilidad y pues la reutilización de los mismos. En ese sentido, mi pregunta va, teniendo en cuenta de los 8 países que comentan que tienen o que están siendo partícipes de esta implementación como una prueba, si se pudiera llamar así, piloto, mi pregunta es, dado que digo, no sé si se tenga, bueno, eso serían dos preguntas. La primera es que si se ha pensado implementar en toda América Latina y el Caribe, y en el caso de que se consideraran algunos países de lengua inglesa, ¿cómo han pensado la estandarización? O sea, ¿se tendrían que hacer los cuestionarios o lo que se tenga, o las bases que se tengan que hacer en dos versiones, tanto español o inglés, o cómo lo han planteado hasta ahí? Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuál sería el principal obstáculo que se han afrontado para la adopción de las buenas prácticas de las estadísticas en las ONES, dado el 75% que mencionan en los reportes que hacen hasta ahora evaluado? Gracias. Bueno, pues, Bueno, dale, José. dale, No, no, sí, sí. pero con respecto a la primera pregunta, lo que nosotros hicimos un ejercicio de diagnóstico del estado de la implementación del modelo GSFPM y algunos estándares de gestión de metadatos dentro de los países de la CEPAL, que hacían parte del grupo, de los cuales 8 respondieron. No fue un ejercicio de implementación de la guía, porque la guía hasta ahora terminó como en octubre su redacción, pero sido un ejercicio más enriquecedor que muchos países participaran en ese diagnóstico. Pero ya con el cierre del grupo en este momento, pues efectivamente la caracterización queda con los 8 países. Eh, Ese es como yo diría que responde a las dos, puesto que aún no hay una implementación de la guía. Se esperaría que la guía, cuando salga, es una guía de recomendaciones donde existe un modelo. A partir de ese modelo se les dice, mire cómo hay una serie de estados de madurez, y a partir de esos estados de madurez hay 3 pasos fundamentales, 3 fases que se deben realizar para empezar a hacer ejercicio de fortalecimiento de gestión de metadatos. Eso lo puede hacer cada uno de los países. No sé si habrá traducción de la guía. Yo creo que falta pues una revisión final de todos los países para empezar, que estamos reunidos en este momento para sacar la versión 1.0, y pues a partir de eso pues efectivamente se hace para buscar que sea de dominio para todos los países, y todos los idiomas de América Latina y el Caribe. Yo creo que, no sé, Iván, sí. Sí, no, sin embargo, digamos, el cuestionario que utilizamos para hacer ese diagnóstico, pues obviamente está a disposición de la CEPAL. No sé si de pronto, pues ya fuera, digamos, del marco del grupo de trabajo que fue como lo decíamos, este bienio, pues se pueda, desde la CEPAL consideren que puede ser pertinente enviárselo a todos los países ya de la CEPAL. eh, por ahora pues está en español, pues sería todos los países de habla en español, para tener como una versión de este cuestionario para que nos dé como más luces. Obviamente por temas de tiempo y de trabajo pues era difícil enviárselo a todos y recibir respuestas de todos los países y consolidarlas, por eso se hizo solamente en los países miembros del grupo. Pero si de la CEPAL lo considera, pues digamos la herramienta que construimos está a disposición, es un documento generado en Forms, entonces es una encuesta muy, muy sencilla de diligenciar, y pues también está a disposición, o sea, junto como un anexo junto del documento que hicimos, y si desde la CEPAL se considera que se pueda enviar a los demás países, pues sería chévere para que, como les decía, el próximo año podamos tener una retroalimentación y seguir mejorando la guía. Muy bien, muchas Muchas gracias gracias. a Edson, a José y a Iván. Em, Mencionaste, Iván, solo para confirmar, el cuestionario está disponible como anexo al documento que ya está publicado, ¿cierto? No, no, o sea, lo tenemos nosotros acá, pero lo podríamos compartir pues no lo publicamos porque, digamos, no era como
pues no lo consideramos como un anexo al documento, sino que digo, lo tenemos disponible, se lo podemos compartir a la CEPAL para que de la CEPAL lo pudieran compartir con todos los países y que se haga un diligenciamiento de porque este igual es un cuestionario simplemente que era para tener un diagnóstico, ¿no? No es como una herramienta adicional del documento, sino fue un previo al documento que hicimos, eso lo aplicamos el año pasado inclusive. Pero Muy está a bien. disposición, lo podríamos compartir. Sí, quizás si nos lo comparten podemos publicarlo como un documento anexo al resultado del grupo de trabajo en la página de la RTC, que esa es una opción para poder difundirlo. Bueno, con esto damos entonces por finalizada esta presentación. Nuevamente agradecerles a José y Alejandro por su presentación, a todos los países que formaron parte del trabajo que dio resultado a esta guía durante estos 2 años. Como les decía, esta es la última actividad del año, así que yo quisiera agradecer a todos los que nos acompañaron hoy y que nos han acompañado a lo largo de todo este año en las más de 40 videoconferencias que hemos tenido, donde hemos compartido distintas experiencias y buenas prácticas de los países de la región. Desearles unas muy felices fiestas a todos y esperamos que en el 2026 podamos seguir contando con su participación en las distintas actividades para lo cual les haremos llegar las invitaciones por correo electrónico. Así que sin más, que tengan todos una muy buena tarde y unas muy felices fiestas de fin de año. Muchas gracias. Gracias, feliz día, muchas gracias. Feliz Navidad.